nada, chavales, bueno, me despido aquí siempre haciendo faena, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, chavales. Bueno, esta faenita lo vamos a hacer, yo creo que en esta tarde la vamos a terminar. Estamos de tarde, son las 3:30 de la tarde, me ha ido mi mujer a por la comida, vamos a comer y nos vamos a salir a hacer esta faenita que la vamos a hacer. Pienso yo que si no sale nada mal y no sale ningún imprevisto, lo hacemos en esta tarde, por favor. Bueno, os cuento, vamos a poner, ya que sé, las placas solares, las vamos a instalar, vamos a poner las baterías, el controlador y os voy a explicar paso a paso cómo se va haciendo, ¿vale? Para la gente como yo que no sabe nada, os voy explicando todo, poquito a poco, cable con cable, lo que ha pasado con un cable, el otro es más fino, o sea, lo vais a ir viendo y lo voy a explicar todo para que lo veáis y lo entendáis perfectamente, chavales. Y nada, lo de siempre, suscribiros, darle al like, activarme la campanita, compartirme los vídeos. Y nada, y espero que os guste esta faenita porque es que la verdad es que lo he desenchufado todo, no tengo agua fría ahí en la nevera. Estamos ahí reformando la caseta, que ya lo iréis viendo en los siguientes vídeos que voy haciendo, que voy a ir subiendo. Y es que ya me he estado, llevamos aquí 2 días bebiendo agua caliente y es que digo, vamos a poner aquí la electricidad y al menos poder trabajar ahí, beber a gusto agua fresquita. Así que nada, chavales, espero que os guste la faenita y vamos a poner aquí electricidad con las placas solares, ¿vale, chavales? Venga, pues espero que os guste. Bueno, pues primer paso, chavales, lo vamos a montar aquí. Ya os dije que lo vamos a montar en el mueble este, pero no, porque ahí está todo ahí metido mal y prefiero tenerlo aquí, porque aquí luego el día de mañana puedo ponerle más baterías y tengo un sitio pues para entrar yo a ver si se rompe algo, que no tenga yo que estar ahí mareando la perdiz y no poder sacarla, agachándome malamente ahí. Yo sé que me quedan esos huecos, pero bueno, esos huecos ya lo utilizaremos para otras máquinas, chavales. Así que la idea mía es montar primero todo aquí hacerle como, no sé, tengo ahí un cajón de madera, como hacerle algo ahí, como una tablita de madera aquí para ponerlo todo en la madera y hacer primero eso, chavales. Primero vamos a montar la batería, el inversor y el controlador, ¿vale? Que ahora lo voy explicando. Y una vez que ya lo tengamos montado, ya vamos a tirar el cable por el agujerito ahí y ya según llegue el cable o no llegue, vamos a instalar la placa solar. Así vamos jugando, porque como instaléis primero la placa solar y luego el cable no llegue, aquí vais a tener que otra vez desmontar la placa solar, en fin, ya lo sabes. Primero, de mi teoría, en mi caso lo voy a hacer, montar primero la batería, el controlador, el inversor, de aquí tirar el cable y ya según donde tenga el cable, ya monto las 2 placas solares. ¿Vale, chavales? Lo que vamos a hacer ahora. Vale, aquí irán las baterías, lo voy a hacer un poquito más grande, lo haré hasta aquí, a ver, tengo la otra tabla aquí, ¿veis? Lo haré hasta aquí, y aquí por lo menos me cabrán 3 baterías, y luego abajo si quiero hacer más, le haré más, ¿vale, chavales? Venga, pues seguimos aquí haciendo esto. ¡Uepa!
Perfecto, chavales. Vale, ya tenemos el controlador presentado y lo vamos a enchufar directamente. Vale, chavales, pues vamos a hacer la conexión. Vamos a conectar la batería al controlador, pero cuando yo lo conecté tuve un pequeño problema. ¿Por qué? Porque yo utilicé el cable de este más fino, era más fino, yo lo puse todo con este cable todo, que este es el que lleva las placas, y cuando lo conecté todo no funcionó, no funcionaba y ya iba a devolverlo otra vez, que me han engañado, no funciona esto. Y pensando se me ocurrió, digo, bueno, voy a ponerle un cable más gordo, y le puse un cable más gordo y es que funcionaba. Por eso, chavales, la diferencia de los cables, hay que tener en cuenta eso y tener más opciones a la hora de hacer estas conexiones. No porque conectéis un cable ya no penséis que no funciona. Hacer varios intentos y pensarlo bien las cosas y mirar bien las cosas y verás tú cómo funciona, chavales. Eso fue uno de los problemas que también tuve, los cables. Al ser más fino no funcionaba bien, no es que no pilla la corriente en condiciones y tal. Ese cable que te enseña más pequeñito lo utilizo lo que es para las placas solares, que sí que funciona. Vale, pues vamos a hacer la conexión. Pone BAT negativo y BAT positivo, ¿vale? Pues primero hacemos la conexión con el negativo al BAT de negativo. Siempre conectamos primero, vamos a conectar primero el positivo. ¿Por qué? Porque así nos vamos a ahorrar los chispazos. Porque yo lo conectaba al revés y pegabas un chispazo que no veas, chavales, que te echaba para atrás. Aunque ahora pegará un chispacito, pero no será tan grande. Venga, vamos a conectar primero el BAT positivo, que sería este. Lo conectamos aquí. A ver. Es muy sencillo, ¿eh? Rojo con el rojo. ¿Veis? Vamos conectándolo ahí, que vaya entrando por ahí. Bien, que sobresalga y lo atornillamos. ¿Veis? Lo atornillamos bien, que no salga. Pues ahora, como antes, positivo primero, y el negativo luego. A ver cómo es mejor la manera de ponerlo. ¿Veis? Pichacito. Pues antes, cuando era positivo, era el doble, dos veces que esto. Incluso te puedes llegar a romper lo que es el controlador este, por esos chispazos. Bien puestos. Esto de aquí. Bueno, pues ya tenemos. Esto le damos y tiene que funcionar. A ver si lo veréis que ya está funcionando. Pero lo pongo aquí. ¿Veis? Ahí estamos marcando la lectura. Recordad siempre que si la batería que compráis es de 24 voltios, esto también tiene que ser de 24 voltios. ¿Vale? No olvidadlo nunca, que hay diferentes. Hay de 12, de 24, de 48, de 60 y de 72. ¿Vale? Así si lo hacéis, si lo compráis la batería de 24, tiene que el conversor, que es el conversor, que esto es lo que os da a vosotros la electricidad, lo enchufar en el cable para que veáis, tiene que ser de 24 también. Y también lo de los cables gordos. Si ponéis cables finos como el de antes, no sé la anchura, creo que son del 10 y el otro eran del 7 o del 8. Que ahora me queda enchufar lo que es los cables para la placa solar, que son más finos, que lo vais a ver. ¿Vale? Recordad también lo de los cables, que si enchufáis, si no va, pues tener esa opción, que a lo mejor cambiando los cables sí que funciona, que es lo que me ha pasado a mí. Así que solo me falta enchufar lo que es la placa solares, voy a enchufar el cable, voy a tirar el cable por ahí, a ver lo que tengo de cable, para poner la placa un poquito más para acá, otra, ¿sabéis? Para no tener que estar ahí mirando a ver dónde
dónde pongo esa placa y tener el... Porque si lo llegues, como os digo antes, si lo llegues a hacer antes, ahora tiráis el cable y no llega, os tengo que desmontar otra vez la placa. Ahora yo, como os digo, monto lo que es la placa solar y los cables, tiro el cable por ahí y ahí tengo la medida exacta para poner las dos placas solares, chavales. Así que lo pongo una vez y no tengo que desmontarlo más. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer la conexión de las placas solares y vamos a poner las dos placas solares, chavales. Venga. Vale, chavales, pues también hemos añadido el automático este, que le hemos puesto lo que es la carga de la placa solar al negativo, pues si viene una sobrecarga de la placa solar o algo, que salte y no me estropee ningún dispositivo de aquí. Así que ahora ya me falta ya terminar de poner la cajetita esta que tiene la protección y conectar las placas solares, chavales. Y mirar que funcione todo y a enchufar la nevera para agua fresquita, chavales. Así que nada, vamos a terminar esto de poner las tapitas y todo eso y conectamos la placa y comprobamos, chavales. Vale, chavales, por la conexión en paralelo tenéis que comprar unos cables como estos. Paralelo quiere decir que mantenemos siempre el mismo voltaje de 24 voltios. Como no lo hagáis, lo ponéis, le sumáis voltios, serían 24, porque son placas de 24 también, serían 24 y 24 serían 48. Le prendéis fuego al chisme ese, que a mí ya me ha pasado. Así que tenéis que comprar estos apliques y se hace, creo que se hace en paralelo, ¿vale? La forma de paralelo, así se mantiene la conexión con la misma, los 24 voltios se mantiene la misma conexión, ¿vale, chavales? Pues este, que es el negativo, y este es el positivo, rojo positivo y negro negativo, de siempre. Pues nada, utilizamos, ahora vamos a conectar todos los que son negativos, la placa esta y la de atrás. ¿Veis que no tiene el macho? Con el macho. Conectamos esta placa y ahora la siguiente placa que está detrás. ¿Veis? Negativo con negativo. La otra placa y luego el otro positivo y positivo con el positivo de la otra placa y luego ya conectamos el positivo con el negativo a lo que es a donde tenemos el equipo de electricidad. Así que ahora lo más pesado es subirlo al tejado y atornillarla bien para que no se suelte. Ah, es muy importante, chavales. Yo recomiendo que donde vayáis a poner la placa solar, que le dé el sol bastante. A ver si luego la vais a poner en un sitio que nada más que da 2 o 3 horas. Pasar un día, estar 24 horas en un sitio y mirar el sol, todo el sol donde está pegando y fijaros bien esas cosas, porque como lo pongáis por la mañana y luego por la tarde le pega la sombra, pues yo diría, si no tienes otro sitio, pues lo siento mucho, pero yo en este tejado le pega el sol por la mañana y al mediodía. Así que tened eso en cuenta, pues para la gente, si no tenéis sitio y tenéis que dejarlo ahí, pues os recomiendo que pongáis más placas para tener más voltaje, porque si no vas que le da por la mañana vais a tener menos carga, cargarán menos la batería y tendréis que necesitar pues, más placas solares. Yo os digo que en este tejado yo tengo el sol aquí todo el día pegando, así que siempre voy a tener la batería súper cargada, chavales. Así que nada, importante, vamos a subir la chimba esta, que ves tú que son por lo menos de 2,10 metros, yo mido 1,84 m, 2,10 metros hasta arriba del tejado. Vamos, chavales. Ahora me ayuda mi mujer. No, subí y quitar. Ahí. Quítala. Quítala por ahí.
No quiero ponerlo allí, chavales, porque ahí está donde está el taller y no quiero hacer agujero ahí para no tener goteras ni nada. Si no, me toca poner ahí goma y silicona y pintura. Entonces a ver si me llega el cable de esa donde tenéis ahí el partido para abajo, porque ahí sí hago agujero y no pasa nada. Vamos a ver, pesa un montón, chavales. La placa esta, macho. Vamos a ver por lo menos 30 o 40 kilos esto. Madre mía. Son placas de 450 voltios. Son unas señoras placas, chavales. Vamos. Placas en condiciones. Cuidado, cuidado la mano. Sí, sí. Vale, suelta, suelta. Suelta. Conectamos. Y ya está. He puesto aquí una protección. Claro, aquí ahora no sobra cable. Ahora no sobra cable por todos lados. Bueno, se va metiendo por ahí dentro. Así. Bueno, vamos a ver. Aquí, que eso luego ya. Eso ya luego, esto lo tengo de improviso todavía, porque esto luego lo haré yo una cajetita ahí chula para ponerlo bien. Diré, madre mía, las vueltas que le va a dar. Sí, pero así lo tengo, una cosa así ligera para poder trabajar ahí en la caseta, chavales, que al menos tienen agua fresquita, que estamos ahí, que lo desconecté, lo desconecté, llevamos 2 días ahí reformando la caseta y es que estamos viendo agua caliente y es que estamos reventados, chavales, de ver agua caliente. Así que he hecho esto improvisto, ahí una tabla así más o menos y eso ahí, para poder tener electricidad ahí y enchufar la nevera, chavales. Así que nada, ahí estáis viendo. Vamos a enchufarlo todo. Lo tenemos apagado, lo encendemos. Conectamos las placas base. A ver, para que se ponga, que se conecte. Este también tiene un sistema de seguridad, bueno, de seguridad de autoconsumo, que al rato se apaga para no tener que estar todo el rato consumiendo ahí. Vale. Ahora veis que no está cargando, que no hay nada, que ahora está tirando de la batería a 26 voltios, no está cargando ninguna placa. Vamos a conectarla. ¿Veis? Ya habéis escuchado que empieza ya a cargar la batería. Ahí bien. Voy a empezar a cargar la batería, chavales. Ahí está. Pues ya está, ya tenemos otra faenita hecha. Ahora voy a conectar el alargador aquí para tirarla para allá para la nevera, para tener agua fresquita, chavales, que ha ido mi mujer a comprar bebidas y para que cuando venga ella que esté la nevera fresquita. Pues nada, chavales, ya habéis visto otra faenita aquí que hemos hecho en el terreno, la instalación de los paneles solares y tener electricidad aquí, que esto nos hace falta porque como estamos trabajando ahí reformando la casetita, para tener al menos agua fresquita, chavales. Pues nada, acordaros siempre lo que he dicho, los cables, si no funciona y tenéis siempre el mismo voltaje de 24 voltios, comprarlo todo de 24 voltios y probéis un cable. Cuanto más gordo, ya habéis visto, cuanto más gordo, mejor, porque así funciona más. Que le ponéis el gordo y no funciona, pues poner otro cable más, ir probando, chavales. Ir probando hasta que solucionéis. O una de dos, o lo comáis como yo, lo quemáis como yo, lo rompéis, o funciona. Así que nada, espero que os haya gustado la faenita que hemos hecho, os haya echado una manita para si lo hacéis vosotros, para tener aquí placas solares y electricidad gratis, que el sol, ya os digo que el sol es de todos
Así que poquito a poco nos vamos dejando la electricidad esta de que son perjudiciales para la capa de ozono y todo eso, que el sistema este de placas solares es lo mejor que hay, chavales. Así que nada, no olvidaros suscribiros, compartirme los vídeos, darle al like y nada, nos vemos en la siguiente faenita, chavales. Venga, hasta luego.